Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a esta nueva jornada que está programada dentro de las actividades que la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México han programado para celebrar a lo largo de toda esta semana en Salamanca. Un programa académico y cultural con el que se pretende dar a conocer el potencial que tiene la UNAM en Salamanca y al mismo tiempo también dar a conocer todas las actividades que organizamos conjuntamente y esa colaboración de, como se dice, ya más de 500 años de colaboración conjunta entre ambas instituciones. Para mí realmente es un auténtico honor poder moderar esta mesa redonda con tres escritores a los que admiro, y no es una palabra gratuita porque a los tres los conozco desde hace muchísimos años. Los conozco desde hace muchísimos años y a ambos lados de la trinchera, como decimos los periodistas. Cuando era periodista aquí en un periódico en Salamanca, en el Adelanto, ya un periódico centenario, ya desaparecido desgraciadamente, pues conocía a los tres como profesores, a Luis García Jambrina y a Paqui Noguerol, y también conocía a un estudiante que por aquella época estaba en Salamanca, en los años 90, a partir del año 96, me recordaba él ahora, y que llegaba a Salamanca y que ya me comentaban, porque yo en aquellos momentos cubría la información de universidad y de cultura, y ya los profesores de la universidad y el mundillo cultural de la ciudad también decía que había un estudiante muy brillante mexicano que había que estar muy pendiente de él. Y bueno, pues en aquel momento ya estuve pendiente de él, ya le hice alguna entrevista y afortunadamente después de muchos años puedo volver a coincidir con él en Salamanca. Creo que los tres los conocéis perfectamente, es en el auditorio a muchos de los estudiantes, solamente 6 profesores de la universidad. Ellos tres, en aquellos momentos, tanto Luis como Paqui, fueron profesores de Jorge. Hoy han mantenido esa relación y esa amistad y siguen colaborando y teniendo buena relación. Y prueba de ello seguramente es que ya los tres estén aquí y seguramente vamos a tener unos minutos de una charla muy amena entre ellos. Los tres han mantenido una relación vinculada fundamentalmente a la literatura. Jorge con una trayectoria impresionante desde que publicó su primer libro En busca de Klynsgård en el año 99, con el que empieza una trilogía larga y que después va acumulando premios sucesivamente. A Luis García Jambrina de repente destapa su vena literaria y tiene un gran éxito con 3 libros que de momento ha publicado, una trilogía que no sé si será la cuarta, creo que habrá un cuarto libro probablemente próximamente, con Manuscrito de Fuego, Manuscrito de Piedra, Manuscrito de Nieve, que han tenido un gran éxito editorial. Y Paqui, además de su labor, y que realmente da gusto escucharle cuando hace algún comentario de alguna presentación, de algún poemario de poetas salmantinos o españoles, en cualquier momento, la verdad que da gusto oírla, y también una vinculación con un programa cultural importante de la Universidad de Salamanca, impulsado con el Patrimonio Nacional, como es el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que tanto Luis, por ejemplo, y Paqui Noguerol han hecho ediciones antológicas de algunos de estos premios, como Claudio Rodríguez, como Pérez Gin Ferrer o Caballero Bonal, que hizo Luis García Jambrina, o como Paqui, que hizo a Mario Benedetti y José Emilio Pacheco, los dos premiados también con el Premio Reina Sofía. Y realmente lo importante son ellos, y voy a empezar por Jorge, porque, bueno, bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Bienvenido a tu casa de nuevo, y bueno, ¿qué se siente volver a la universidad y volver a tu casa, podemos decir? Bueno, para mí es particularmente emocionante, me agradezco muchísimo la invitación, volver a Salamanca. Yo llegué a estudiar en la universidad en el año 1996, un poco azarosamente. En realidad era mi gran amigo Ignacio Padilla quien llegó antes a estudiar a Salamanca. Él escogió Salamanca para hacer el doctorado, yo lo visité aquí en alguna ocasión, todavía en el año 95, y en cuanto vi Salamanca, lo que significaba, me quedó clarísimo que quería pasar una etapa de mi vida aquí. Entonces
Entonces, llegué a partir del 96, pasé 3 años en esta ciudad y en esta universidad estudiando el doctorado, que fueron realmente algunos de los años más felices de mi vida y uno de los años más emocionantes, en los que tuve la oportunidad de primero ser alumno y luego amigo de Luis García Jambrina, de conocer desde entonces a Paqui, de tener una enorme complicidad con ella. Y recuerdo con muchísimo cariño la universidad, a Carmen Ruiz Barrio Nuevo, que fue mi directora de tesis, y esos años aquí, que eran años académicos, años en la universidad, pero que en alguna medida también se volvieron años literarios, por la presencia de Ignacio Padilla aquí, pero también estaban algunos otros escritores latinoamericanos, Juan Carlos Méndez Guedes, ¿no? O Juan Carlos Chirinos, que han seguido unas carreras literarias también importantes, eran mis compañeros en ese momento en la universidad. Entonces había una efervescencia literaria también aquí, no solamente en la parte académica, y realmente para mí es muy emocionante. Y más emocionante justamente el ser egresado de la UNAM y de la Universidad de Salamanca al mismo tiempo. Y por lo tanto, de cuando el rector Enrique Graue me pidió organizar también las actividades culturales de esta semana de la UNAM en Salamanca, pues era aún más significativo, porque al ser egresado de las dos universidades, pues para mí era muy emocionante y es un vínculo que agradezco enormemente, y me da muchísimo gusto ver a mucha gente a quien conocí desde esos años y seguir viendo que hay estudiantes mexicanos que me han saludado ahora muy rápidamente en Salamanca, y tratar de propiciar, eso lo hablábamos con el rector, que cada vez haya más intercambios precisamente entre México y la Universidad de Salamanca. Bueno, buenos días a todos. A mí me encanta que hayas dicho tú que soy escritora. Yo soy profesora, docente, crítica literaria, intento al menos, pero igual me honra estar aquí en esta mesa compartiendo con estos dos queridos y admirados amigos, contigo también, José, este momento. Yo pensaba, cuando se habló de conversatorio sobre literatura, y más en una semana dedicada a la UNAM y la USAL, y porque he pasado más de 8 años de mi vida cada vez que empiezo a contar en México. México es mi país, sin duda, mi segundo país, lo tengo muy claro, aunque yo sea andaluza en principio de nacimiento. Lo que querría decir aquí, en un conversatorio de literatura, precisamente dedicado a dos grandes instituciones a las que yo he llegado después de haber cursado el doctorado en la Universidad de Sevilla. Y voy a empezar por algo fundamental. Cuando yo conseguí la plaza en la Universidad de Salamanca, lo primero que pensé es lo mismo que cuando pisé por primera vez la UNAM. Aquí estoy en una institución universalista, una institución que ha conseguido siempre sacar a los mejores intelectuales que se preocupan por la estética, pero al mismo tiempo por la ética, y este es un carácter que vamos a ver muy definitorio de la UNAM y la USAL. Y creo que tú eres un paradigma, Jorge, en ese sentido. El hacer un discurso que se interesa tanto por lo que es la estética, en el punto de vista de la literatura, como por también ofrecer respuestas políticas, éticas en el mundo contemporáneo. Y desde ese planteamiento, entonces, digo que entré en la Universidad de Salamanca, como ahora mismo entré en ese momento de profesora titular, ¿no? Ahora ya conseguí un poquito más, de profesora titular de literatura latinoamericana, y recuerdo que en mi corpus, en el canon que uno establece para los alumnos, siempre se han repetido especialmente escritores egresados de la UNAM. Por supuesto que Jorge Volpi está, por lo que estoy diciendo, pero igualmente, ¿cómo pensar la literatura mexicana contemporánea? ¿Cómo pensar también la literatura en español contemporánea sin tener en cuenta a todos los que nosotros citamos? Y fíjense que hablo de universalismo y de esa vertiente de cultura de extremo occidente, ese concepto acuñado por Jorge Luis Borges, que luego retomaría Octavio Paz o Arturo Uslar-Pietri y tantos otros, la cultura de todos, que se ve en el pensamiento de Octavio Paz, en mi canon, Carlos Fuentes, en mi canon, si me permiten que vaya diciendo los que aparecen en los programas de estudio, están citados continuamente, una Elena Poniatowska, fundamental, Rosario Castellano, siempre ética y estética. Sigo subrayando porque me parece absolutamente relevante. Una vocación universalista que se extienda hasta nuestros días. Y ver a Jorge Volpi y ver a Ignacio Padilla
que claro, egresado de aquí, de la USAL, fue mi primer encuentro precisamente con tu generación, la generación del crack, y esa ambición, ¿no?, para hacer una extraordinaria tesis sobre Cervantes y el diablo, que le serviría luego para hacer ensayo y creación literaria, nos demuestra una apertura mental, que es lo que yo creo que une a estas dos grandes instituciones. Les estoy hablando de 4 o 5 autores. Podría ponerle como últimos egresados de la UNAM, a los que yo estudio, por ejemplo, a Valeria Luiselli, la escritora Valeria Luiselli, mexicana, egresada de la UNAM, pareja del también egresado de la UNAM, Alfonso Cuarón, y si digo Alfonso Cuarón, todo el mundo ya está pensando en Roma. O sea, ¿qué decir? La UNAM es un sello y un marchamo de calidad. Los de aquí los conocemos más, los de la USAL, y digo que desde mi reivindicación siempre de una foránea que venía por primera vez y que siempre ha llorado porque no mereceré nunca el Víctor. Esto solo lo consiguen las personas que son doctorados en la Universidad de Salamanca. Yo me doctoré en otra universidad, siempre he dicho, el Víctor es lo máximo que se puede tener. Ahora, afortunadamente, mi señor esposo, que es brasileño y doctor aquí por la Universidad de Salamanca, ya tiene su Víctor. Así que nuestro hijo podrá en un momento dado ver eso que digo que es una marca de calidad. Es lo único, en principio, que quiero decir, pero sí, lo más importante, universalismo, compromiso con ética y estética y una visión plural del mundo que hace a tantos escritores latinoamericanos viajar acá, de esa vertiente específica, los que no juegan tanto con el límite y la frontera, los que juegan con la idea de apertura, y luego, claro, a los salmantinos admirarnos en cuanto pisamos por primera vez esa entrada maravillosa, vemos los murales y decimos, ya estamos en la Casa de la Cultura. Esa sería la idea. Y tú como ejemplo, Jorge, de lo que estoy diciendo. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, para mí también es un honor, un privilegio, un placer estar aquí en esta mesa con grandes amigos. Bueno, pido desde aquí un Víctor honorífico para Paqui Noguerol en la Facultad de Filología. Espero que me hagan caso. Se lo merece como pocos, como pocas. Y nada, bueno, tú ya lo tienes, ¿no? No, nunca lo... ¿No lo encargaste? No lo encargamos. Vamos a tener que hacer los dos. Hay que hacer los dos. Y bueno, pues lo primero que quisiera hacer también es evocar un poco aquella época, la segunda mitad de los años 90, una época dorada, por lo menos en mi vida, veo que en la de Jorge y en la de Paqui también. Y si hay algo de lo que yo me enorgullezco desde el punto de vista académico es de haber sido profesor de Jorge y también de haber estado en el tribunal de su magnífica tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral, por cierto, muy novedosa, pues eso, a caballo entre lo académico y lo literario, una tesis que, y lo digo en el sentido más positivo que se pueda decir, que se puede leer como una novela, ¿no? Una novela ensayo, podríamos llamarla, ¿no? Y bueno, yo recuerdo en aquella época, porque la estancia de Jorge fue de unos 3 años largos, pues fue para mí... Yo estaba todavía, acababa de leer mi tesis doctoral y estaba, bueno, todavía un poco en periodo de formación y aquellos años los recuerdo con mucho cariño. Yo asistí un poco al proceso de gestación de En busca de Clinsor, ¿no? Que también fue una experiencia muy grata y que además, en fin, aunque no se hubiera publicado, para mí lo hubiera sido, pero es que además, bueno, obtuvo el premio Biblioteca Breve y puso a Jorge en el sitio que le correspondía, no ya en España, pues ya había publicado varias novelas en México, sino en Europa, ¿no? o en el mundo. Y aquel libro fue muy leído y muy traducido, ¿no? Y bueno, pues eso lo viví con mucho gusto, mucho placer. Pero bueno, no solo era Jorge, efectivamente el pionero fue Nacho Padilla, quien, en fin, recuerdo ahora con emoción. Él también se doctoró aquí, también leyó aquí una tesis doctoral también muy novedosa y de la que se habló mucho, para bien o para mal, pero eso también hay que ver esa dimensión literaria, ¿no? Que tienen esos textos, ¿no? Y esto, bueno, estamos hablando en un evento que tiene que ver con la universidad, con la UNAM en la USAL, y bueno, pues eso
Si algo tienen estas dos universidades es una estrecha y larga vinculación con la literatura. Son punteras en otras disciplinas y en otras ciencias, pero desde luego la tradición literaria y humanista es enorme y es en lo que han destacado desde los comienzos hasta ahora mismo. No se ha perdido nunca esa continuidad, ¿no? Y eso lo tiene también la UNAM, ¿no? Y recuerdo que a finales de aquellos 90, no sé ya si en el año 2000, se hablaba tanto de Volpi, de Padilla, del crack, de Salamanca, que en un programa de televisión que había entonces en la 2 de Televisión Española se llevó a hablar de la escuela de Salamanca o de la nueva escuela de Salamanca, porque bueno, aquí se habían vuelto a reunir pues escritores de todo tipo y de diversas latitudes, etcétera, ¿no? Los ha recordado antes Volpi, además de los mexicanos, pues eso estaban Méndez Guédez y Chirinos de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso para la Universidad de Salamanca y para la historia reciente de la Universidad de Salamanca es algo verdaderamente importante y bueno, y que ha servido para todavía más estrechar esta enorme relación que hay entre la UNAM y la USAL. Si hay un nexo de unión entre ambas, desde luego es Jorge Volpi, ¿no? Egresado por las dos universidades y con un importante papel en cada una de ellas. Además, Jorge Volpi, tengo que decirlo, no solo es un gran escritor y podría haber sido un gran académico si hubiera querido, lo ha sido a tiempo parcial en algunos momentos de su trayectoria, pero también es, y esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos, un gran intelectual, una persona que tiene discurso y que influye mucho, tanto en México como en España o en el mundo latinoamericano, pues cada vez que saca un libro, que saca un artículo en algún periódico español o en algún periódico mexicano, y eso es verdaderamente importante, ¿no? Es uno de esos escritores, pues eso, que están muy, muy presentes y que tiene muchas dimensiones, ¿no? No es solamente un novelista, un creador de ficciones, sino que también conoce muy bien la realidad actual del mundo y de Latinoamérica y de España y sobre todo la realidad política y la realidad social, y ahí tiene muchas cosas que decir y eso también se valora mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recuerdo muy bien aquellas clases, ¿no? Yo, claro, cuando empezó el curso yo no sabía nada de él, como no sabía nada de Padilla, pero enseguida, pues, en alguna de las intervenciones que tenían, pues enseguida llamaban la atención, luego hablabas con ellos y efectivamente pues descubrías que ya eran escritores con obra importante allí en México, y bueno, pues la verdad que fue más que ser yo el profesor, pues fue un intercambio entre todos los que estábamos en ese curso, en esos cursos, ya digo, de la segunda mitad de los años 90, que fue un momento glorioso, mejorando lo presente, no quiero sacar ninguna conclusión de eso, pero la verdad es que aquellos años fueron muy, muy potentes, ¿no? Aquí en Salamanca, y bueno, y en eso tiene mucho que decir, pues estas dos grandes universidades, ¿no? Aprovecho para hacer un elogio de la UNAM, ¿no? Que es una de las grandes universidades, no de Latinoamérica, sino del mundo, y también, pues es como decía antes, una universidad por la que han pasado casi todos, si no todos, casi todos los grandes escritores a lo largo de 5 siglos y de manera especial en el siglo XX, ya lo ha recordado Paqui Noguerol con mucho mejor criterio que yo, de modo que, en fin, encantado de estar aquí, de tener otra vez aquí a Volpi, y hablando de literatura, hablando de universidad, que de alguna manera para mí es lo mismo, ¿no? Algún día tendrá que hacerse esa tesis doctoral de qué es lo que ha significado la UNAM en la literatura mexicana y latinoamericana y la USAL en la literatura española y latinoamericana, ¿no? De una manera científica y académica, ver lo mucho que le debe la literatura en español a estas universidades
y estas universidades a la literatura en lengua española y a todos los escritores que han pasado por ellas, bien sea como alumnos o como profesores o como las dos cosas a la vez. Jorge, por alusiones, no creo que te toca. Recuerdo perfectamente esa época a la que hace referencia Luis. Voy a hablar primero justo sobre Ignacio Padilla, no solo porque fue mi gran amigo, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero murió hace 3 años, son ya, en un accidente automovilístico, y ha sido una de las grandes pérdidas en mi vida. Y Salamanca y Nacho para mí están absolutamente ligados, ¿no?, de manera indisoluble. Convivimos aquí durante 2 años, él llegó 1 año antes, yo me quedé 1 año posteriormente, pero esos 2 años fueron 2 años inolvidables y riquísimos con él. Lo veía todos los días y todos los días hablábamos de literatura. Sobre todo hablábamos de su tesis doctoral. Él estaba obsesionado con el mundo del Siglo de Oro y particularmente con Cervantes, y desde luego con la visión que él tenía de Cervantes, que era muy peculiar. Él estaba haciendo esta tesis que terminó teniendo 1500 páginas sobre el diablo en Cervantes y lo maligno en Cervantes, y a partir de ahí era ir descubriendo también la presencia de Cervantes y en general del Siglo de Oro en Salamanca. Era como estar viviendo a través de él ese pasado salmantino. Yo a mi vez estaba escribiendo En busca de Klingsor, esta novela sobre la construcción del proyecto atómico alemán. Entonces constantemente el diálogo era extraño, era siempre entre Cervantes de un lado y Hitler del otro. Entonces, digamos, la presencia de lo maligno estaba claramente ahí vinculada con esta maravillosa ciudad. Pero también llegar a Salamanca para ambos también era estar conviviendo con los que son emblemas o fantasmas al mismo tiempo de Salamanca, que van de Fray Luis de León a Miguel de Unamuno. Por supuesto, ahí está otra vez esa presencia a la que hacía referencia Luis, o sea, la idea del escritor o del intelectual comprometido con su tiempo de una manera u otra, ¿no?, con el paso de varios siglos intermedios, pero que estaba ahí también como señalándonos una especie de camino en ese momento de formación. O sea, la idea de cómo encontrar, lo decía Paqui también, ¿no?, una manera de abordar la literatura que fuera al mismo tiempo ética y estética, que al mismo tiempo buscara estar señalada por lo que ocurría en nuestra época, y por el otro con esa vocación absolutamente literaria. Decía Paqui, todos estos escritores mexicanos que tenían esa misma vocación, y en efecto, ¿no?, la mayor parte de ellos son egresados de la UNAM. O sea, yo llegué aquí siendo egresado de la UNAM, habiendo estudiado la licenciatura en Derecho y la maestría en Literatura en la Universidad Nacional, para luego estudiar aquí el doctorado en Filología. Y tenía entonces también esa tradición, la tradición de Octavio Paz o de Carlos Fuentes o de Carlos Monsiváis, que habían estudiado en la UNAM Derecho más que Literatura, o de Sergio Pitol, que había estudiado igualmente Derecho y no Literatura, que luego habían pasado del mundo del derecho al de la literatura, pero en donde el mundo del derecho, que es uno de los centros también de esta universidad, igual que lo es de la Universidad Nacional, marca justo esa idea de que el escritor no solamente se queda con la parte literaria, sino también con la parte de estar vinculado con lo que está pasando en nuestro tiempo. Eran años muy distintos en México aquellos, o sea, todavía esos años 96, 97, 98, 99, eran los años de grandes esperanzas de transformación de México. Era un México que imaginábamos completamente pacífico, aunque quizás no lo fuese tanto, y que ha cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo a partir del 2006 y el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico. Digamos, México se ha convertido en otra cosa que no era la que imaginábamos cuando estábamos aquí. Entonces, también el regreso a México en ese sentido también terminó por ser el regreso a un México distinto del que habíamos dejado por completo. Tanto Nacho como yo terminamos regresando a México hacia los años 2005, 2006, y a partir de ahí
también ha sido el estremecimiento de ese otro México, de ese México terriblemente violento, frente al cual, otra vez, creo, la literatura y la academia necesitan responder también constantemente. Y ese es también el ejemplo que teníamos, digamos, de la Universidad de Salamanca, el ejemplo que podemos haber tenido de esos años difíciles de la Universidad de Salamanca previos a la Guerra Civil o ya durante la Guerra Civil o al triunfo de Franco, que también mostraban, ¿no?, esa necesidad de enfrentarse al mundo. Y ahí está ese otro camino de ida y vuelta, que es el de tantos escritores y académicos republicanos que terminan por llegar a México durante el exilio y que le dan una vida completamente nueva a la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos estos grandes intelectuales, pensemos sobre todo en Octavio Paz o en Carlos Fuentes, recordaban precisamente como sus grandes maestros a estos exiliados republicanos que llegan a México, que llegan muchos de ellos a la Universidad Nacional, a distintas áreas de la Universidad Nacional, pero muy particularmente al área de Derecho y al área de Literatura otra vez, y desde donde ejercen un magisterio igualmente importante en esa voluntad de que el escritor y el artista esté comprometido con los grandes problemas de su tiempo. La Universidad de Salamanca tiene una tradición literaria vinculada a la tradición desde el siglo XV y se ha mantenido de forma ininterrumpida hasta la actualidad, con grandes escritores que han pasado por sus aulas. Paqui, ¿en qué momento crees que está la relación en este siglo XXI entre México y España, entre la literatura de México y de la española? ¿Hay una conexión? ¿Se mantiene viva? Me vas a preguntar a mí. Me dedico a esto, vamos, me refiero. Dentro del latinoamericanismo soy sobre todo mexicanista, aunque por supuesto me dedico dentro de lo que es el continente a diferentes áreas, pero sí. Lo primero que destacaría, porque hablas del 15 al 21, la actualidad del éxito de ambas universidades. Y desde este planteamiento, por si alguien no lo sabe, que probablemente haya pasado desapercibido, les comentaré que el último premio Hiperión de poesía, que fue anunciado el viernes pasado, es de una alumna de la Universidad de Salamanca que hoy es profesora asociada con nosotros en la Facultad de Filología, Maribel Andrés Llamero. Creo que eso da idea de que todo sigue vivo, afortunadamente. Esto es la Universidad de Salamanca. ¿Y qué ejemplos poner desde el punto de vista de la UNAM? Pues todo. Yo antes hablaba de Luiselli, pues porque como es discípula de Sergio Pitol, y yo ahora estoy en el canon excéntrico y Pitol y los autores que hablan desde los márgenes y demás, me parece una autora absolutamente fundamental, como digo, salida de lo que sería las aulas universitarias de la UNAM, por esa apertura mental que es tan característica de la literatura de Luiselli y de tantos otros, de su excompañero, de Álvaro Enríguez, al que considero un escritor incuestionable, de nuevo alumno de la UNAM, casi no debería decir de nuevo alumno de la UNAM porque se ve que todo lo que estoy citando precisamente vienen de esa institución. Y a eso me quiero referir. Si una gana, por ejemplo, un premio por poner una, vamos a decir así, muesca en lo que significa el reconocimiento a partir de galardones y los otros están absolutamente cambiando mucho de lo que significa la literatura contemporánea por utilizar, ya digo, un corpus de literatura muy característicamente, y de nuevo utilizo la palabra universal, una literatura que es la gran literatura mexicana, siguiendo la estela del gran Sergio Pitol, yo diría de toda la generación del 50 mexicana, con la recuperación del grupo de los ateneístas mexicanos, de los contemporáneos mexicanos. Ahí está, ¿no?, esa estela que también es la vuestra. Con tu texto sobre Jorge Cuesta, ¿cómo no decir que hay una relación muy, muy clara entre las grandes literaturas que se están produciendo en España y en México? La USAL y la UNAM, además, como centros neurálgicos, pero no solo en las aulas. Yo destacaría mucho lo que ocurre también aquí en los cafés. Yo mucho de lo que aprendí en la UNAM, hice la tesis sobre Tito Monterroso, que siempre quiso ser Augusto Monterroso, que siempre quiso ser alumno de la UNAM, pero iba como autodidacto a las clases que podía, como él decía, a clases de latín, a clases de filosofía y demás. Pues aprendí con él, con muchos egresados de la UNAM, pero también en la taberna La Guadalupana, hoy extinta, en Coyoacán. En las tabernas se aprende, en las clases se aprende, en los bares y en los cafés.
Lo mejor que puede ocurrir aquí a veces está en los cafés, en los bares y en las tertulias. Y desde ya apunto lo que va a ocurrir con aquí unos alumnos que tengo por ahí. Vamos a presentar dentro de nada un fanzine literario, Apostasía, el 30 de abril. Seguro que ese fanzine dará lugar a los grandes escritores del siglo XXI. A lo mejor ya estaré jubilada cuando vosotros estéis aquí en esta mesa, Jorge o Cristina y demás, pero sigue absolutamente viva. Y eso lo vemos en la UNAM y en la USAL. No solo en las aulas, sino en lo que propician fuera. También con eventos como lo que tú decías, José, ¿no? Los que organizamos de lecturas de conferenciantes, profesores y demás. Luis, no sé si te va a provocar. Esa cuarta novela creo que va a reflejar un poco la relación entre, no sé si Fernando de Rojas salta, o será él o será su espíritu, no sé si les puedes contar esa relación de tu cuarta novela de Fernando de Rojas inspirado en que vaya a cruzar el charco y aparezca en México, no lo sé. Bueno, al contrario de lo que dijo Umbral, yo aquí no he venido a hablar de mi libro. Era si para hablamos de mi libro, provocar, era para provocar. No, pero bueno, simplemente es verdad que es una novela que estoy terminando ahora, pues como no podía ser menos, se sitúa en el Nuevo Mundo, en la isla de la Española, en los primeros años de la colonización, que son años muy, muy importantes y quizá menos conocidos que otros episodios, ¿no?, relacionados con la conquista, el descubrimiento, como queramos llamarlo, el encontronazo del Nuevo Mundo. Eso es todo. También tengo un proyecto de novela mexicana aparcado por diversas circunstancias, entre ellas familiares, porque por así decirlo, es un proyecto que yo tengo con mi ex mujer y por lo tanto este proyecto está sometido a las diversas vicisitudes que tienen nuestras relaciones, ¿no? O falta de relaciones. Era la excusa por ver, por conocer tu opinión de si hay hay vínculos entre los escritores y de ambos continentes. Si tenéis una relación de que pueda surgir creaciones. Sí, y hemos hablado mucho del siglo XX o del siglo XXI, pero bueno, que estas relaciones vienen de muy atrás, ¿no? Hay que recordar que aquí que Padilla y Volpi no fueron los primeros mexicanos que vinieron aquí a la USAL, sino que antes, pues Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? En el siglo XVII estuvo, en la segunda mitad, estuvo estudiando aquí en Salamanca, y un escritor novohispano, no se puede decir todavía un escritor mexicano, pero sí proto-mexicano. Y bueno, luego escribió alguna obra de teatro pues inspirada en Salamanca, ¿no?, como la Cueva de Salamanca, ¿no?, que es una leyenda, como todos ustedes saben, que todavía sigue viva, es una leyenda medieval y que tiene mucho que ver con la universidad, aunque sea con esa otra universidad en la que da clases el diablo, ¿no? Y bueno, y así muchos. Hay un gran paralelismo, como antes he comentado, ¿no? Por aquí han pasado, por la de Salamanca, eso desde la Edad Media hasta ahora, pues, han pasado casi todos. Supongo que por la UNAM o con sus denominaciones anteriores lo mismo. Simplemente quería recordar una anécdota, Sor Juana Inés de la Cruz, que creo que no fue a la universidad, pero hay una anécdota muy reveladora, y es que cuando era una niña le dijo a su madre, o le rogó a su madre que la disfrazara de hombre para poder asistir a las clases de la universidad, que no sé si sería la antecesora de la UNAM, ¿no? Pero bueno, siempre está ahí esa vinculación, ¿no?, entre literatura y universidad, y en este caso entre estas dos universidades, ¿no? Antes de Fray Luis además efectivamente es un gran referente, porque también es un autor comprometido con su tiempo y que además lo sufrió con la cárcel, etcétera, ¿no? Pero está el caso de Unamuno, ¿no? Por cierto, que UNAM parece un homenaje a Unamuno, ¿no? Es un apócope de Unamuno, en cuya aula estamos, ¿no? No se puede imaginar un escritor tan universitario, tan académico y tan implicado en la universidad y tan comprometido en su época, ¿no? Sufre destierro, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que, bueno, creo que es un gran referente
para todos los escritores de una manera u otra, y eso, insisto, que no se ha perdido incluso en los peores momentos de la universidad, porque la universidad tuvo algún periodo en el que podía haber desaparecido perfectamente, ¿no? Y incluso ahí pues encontramos escritores, encontramos en el siglo XVIII y encontramos a comienzos del XIX, ¿no? O sea, eso no ha perdido, y es algo de lo que la universidad, o las dos universidades, cada uno en su territorio, debería presumir más, ¿no? Por eso me alegra que para celebrar estas relaciones entre UNAM y USAL pues se haya hecho una mesa redonda que tiene que ver con la literatura, ¿no? Jorge, comentaba el rector Graue, que nos acompaña, y rector, bienvenido. Antes en la rueda de prensa que hemos tenido previa a este encuentro para presentar la semana, que la Universidad Autónoma de México ahora mismo tiene unos 400.000 personas, entre estudiantes, personal de administración y servicios y profesores. En esa ciudad, que es realmente que es casi todo Castilla y León, 400.000 habitantes, es una barbaridad. Por lo menos todo Salamanca, provincia sí. Jorge, ¿cuál es el ambiente cultural que vive ahora mismo la Universidad Autónoma de México? Que bueno, esta pregunta tiene muchas ganas de hablar también sobre esa parte. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene estas tres funciones principales. Son, por un lado, evidentemente la enseñanza, por el otro la investigación, pero en el mismo nivel también la difusión de la cultura, y eso es algo que ha cometido la universidad tradicionalmente a lo largo de muchísimos años. Como decía el rector Graue hace un momento, la UNAM es la segunda institución cultural más grande y más importante del país en todos sentidos, en términos presupuestales, en términos de actividades realizadas a lo largo del año. No solamente la coordinación de difusión cultural a mi cargo, sino la universidad en su conjunto llevan a cabo una extraordinaria labor de difusión de la cultura. Solo la coordinación de difusión cultural lleva a cabo 14.000 actividades distintas a lo largo del año, 14.000, que es realmente un número tan grande como el de nuestra propia universidad. O sea, una comunidad de más de 400.000 personas, cuando Salamanca tiene 120.000, ¿no?, habitantes, es como tener 3 veces Salamanca en la UNAM. Y eso es realmente una parte extraordinaria de la labor que lleva a cabo la Universidad Nacional, y que hace que no sea solamente una universidad volcada en lo natural que hacen la mayor parte de las universidades, la enseñanza y la investigación, sino también en esa manera de imbricar socialmente a la universidad a través de esa enorme cantidad de manifestaciones culturales. Una universidad que tiene más de 20 museos, distintos centros culturales, 2 orquestas sinfónicas, una academia de música antigua que iniciamos precisamente en colaboración con la Orquesta de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, que fue, digamos, nuestra madrina en esta idea de tener también una academia de música antigua, en donde tenemos grupos estables de teatro, de danza, un canal de televisión, una muy antigua estación de radio, una de las más importantes y emblemáticas existentes en México, y esta enorme visibilidad a través de todas las manifestaciones artísticas que lleva a cabo la universidad a lo largo de mucho tiempo, y donde tenemos esta enorme posibilidad de ofrecerla no solamente a los estudiantes, sino también al país en su conjunto. Además, con una infraestructura cultural también de primer orden, una de las mejores salas de conciertos de América Latina, la Sala Nezahualcóyotl, que es un ejemplo de arquitectura propicia justamente para la expresión de la música, más una enorme cantidad de teatros, de aulas, de museos, que hacen de la universidad realmente un centro de expansión de la cultura mexicana, y que llega también a las sedes que la UNAM tiene en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en África. Esa presencia de la universidad también en cada uno de los estados de la República, que permite realmente, como lo dice el rector Graue, que esta sea mucho más simplemente que una universidad. Es la universidad de la nación, la universidad que realmente lleva
el emblema de nuestra casa de estudios a todo el mundo. Dejadme que haga un poco de periodista para poner un poco de polémica, o bueno, o conoce vuestra opinión, simplemente, no polémica, conoce vuestra opinión. Mi único viaje a México fue en el 2017 con motivo de la Feria Internacional del Libro, del libro universitario que se celebró en la UNAM, y que la Universidad de Salamanca fue la universidad invitada. Realmente, y una de las charlas que hubo, de las conferencias que hubo en la feria, Jorge Volpi dijo algo que me sorprendió, y después con el tiempo dijo, pues puede ser verdad, o viviendo aquellos días digo, es verdad, completamente verdad, y dijo que los españoles y los mexicanos éramos completamente iguales, excepto en el idioma. Entonces, claro, yo esas palabras las he recordado hace unos días con la polémica que hubo con Roma, que esta noche, por cierto, recuerdo que se proyecta a las 7:30 en el Juan de la Encina, cuando se proyecta en España y hay subtítulos en español, y hubo una polémica de si era necesario que una película mexicana tuviera que tener subtítulos en español. La verdad que una vez, cuando estás en México, te das cuenta que no entiendes todo lo que se dice allí, y bueno, quizás tiene su parte de relación, aunque realmente el idioma nos ha unido durante tantos siglos que realmente la polémica puede ser hogar. Pero claro, cuando los estudiantes mexicanos dicen, cuando hacen pedas, aquí en España que hablan botellón, o cuando van de pedas compran caguamas, pues aquí en España probablemente sepamos que son litronas. Cuando estudian mucho no son empollones, sino que son matados. O cuando hacen un examen fácil no les parece que fuera chupado, sino que estuvo papa o papísima. Yo también me sorprendí con eso, cuando decían está muy padre, ¿cómo que está padre? El fotógrafo que pusieron, el compañero de la UNAM, que nos ha acompañado durante toda la jornada, continuamente, tenía que preguntar, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Que a veces no te entiendo lo que dices, pero sí es verdad. No sé si realmente el idioma es tan rico que admite todo, o realmente es necesario subtitular películas de México. Bueno, este ha sido un tema muy polémico. Ahora que estuvimos en el Congreso de la Lengua en Córdoba, también se habló muchísimo sobre este punto. Sí, yo hacía este chiste, que espero que así sea entendido, de cuando llegamos Nacho y yo a vivir a Salamanca, y había efectivamente este dicho, ¿no? Descubríamos en ese momento que españoles y mexicanos nos parecíamos mucho, excepto en el idioma. Pero excepto en el idioma era efectivamente en el léxico más habitual, en donde se utilizan palabras que no necesariamente son las mismas. Pero el español, eso sí, y eso es ya hablando seriamente, no con el chiste, tenemos esta grandísima ventaja de que la mayor parte de las diferencias que existen en los distintos españoles o castellanos, que fue otra de las discusiones en el Congreso de la Lengua, de cómo llamarlo, en las distintas variedades de países e incluso de regiones dentro de los países, casi todas son léxicas, hay pocas que sean realmente sintácticas. Y eso permite que, lo decíamos en el Congreso, probablemente en el 97% de los casos basta el contexto para entender de lo que se está hablando. O sea, solamente cuando no hay ese contexto es cuando se pueden llegar a crear una enorme cantidad de confusiones que para nosotros eran muy graciosas. Cuando llegábamos a vivir a Salamanca y pedíamos cosas en la tienda y desde luego nadie sabía qué era lo que estábamos pidiendo. Nosotros tampoco sabíamos cómo pedirlo de otra manera. Recuerdo varias anécdotas, unas tienen que ver con palabras altisonantes, así que no las voy a decir aquí en el aula uno. Pero voy a contar una que es más suave. Después de 2 años en Salamanca, yo había decidido no tener televisión, pero el tercer año, que Nacho ya se había ido, pues tenía que sustituirlo con algo, entonces dije, me voy a comprar un televisor. Entonces fui a una de las tiendas de aquí de Salamanca y ahí llego y todavía digo, quisiera comprar una televisión a color. Entonces el dependiente me ve con cierta extrañeza y me dice, ¿a color? Sí, a color, porque también había televisores blanco y negro en México. Entonces dice, bueno, voy a buscarlo ya. Regresa y llega con un pequeño televisor rojo. Entonces me da un televisor rojo.
Y esta era, bueno, una de tantísimas confusiones lingüísticas que están. Pero casi todas, insisto, se resuelven con el contexto, basta el contexto. Por eso terminó resultando tan ofensivo, tanto en España como en México, el que una compañía, porque en realidad fue una decisión de Netflix, una compañía estadounidense, decida traducir del español de México al español de España la película Roma, subtitulándola permanentemente. No había opción de ir a versión subtitulada o no, ¿no? Yo vi Roma en España subtitulada y la verdad era muy gracioso en algún sentido. Era muy gracioso sobre todo ver el paternalismo de quien traducía, asumiendo no que el espectador español no iba a ser capaz de comprender ciertas palabras que eran traducidas de una versión del español a la otra. Por ejemplo, enojado a enfadado, ¿no? O sea, y estas eran constantemente las que iban apareciendo, sino traducir el ustedes al vosotros, que esto era pues, todavía de una condescendencia aún mayor, como si el espectador español no supiera qué significa la conjugación para el ustedes con el vosotros, por más que no se use o se use solo en unas cuantas partes de Andalucía. Una decisión muy equivocada, que finalmente creo que tanto el público español como desde México y desde luego el propio Alfonso Cuarón estuvieron al final de cuentas en contra. ¿Qué es lo que debieron haberse hecho en ese caso? No traducir. Yo creo que lo normal y lo natural hubiese sido lo que se hace normalmente en cualquier televisión, lo que en inglés se llama closed captioning, es decir, simplemente poner en subtítulos exactamente lo que se está diciendo, sin traducirlo, porque el contexto mismo basta para que cualquier espectador español entendiese cada una de las palabras que se iban utilizando en la película. Insisto, eso habla sobre todo de la enorme ventaja que tenemos frente a otras lenguas, no pasa exactamente así, sobre todo en portugués, de que tenemos la capacidad de leer casi cualquier libro publicado en cualquier país de lengua española y entenderlo al 97%. El contexto realmente ha hecho que la lengua esté lo más unificada posible, sin necesidad de la intervención externa para ello. Bueno, yo en relación a esto aconsejaría desde ya uno de los libros que más he regalado últimamente, el libro del escritor peruano afincado en Sevilla desde los 25 años, Fernando Iwasaki, Palabras primas. Él ganó el premio Málaga de ensayo hace 3 años con ese texto glorioso en el que apuntala efectivamente lo que acaba de señalar, siempre con tan buen tino Jorge. Lo nuestro es léxico sobre todo, más que morfológico y sintáctico. Por eso es un placer dar lugar a juegos de palabras y sobre todo a que al final disfrutemos incluso con lo que puede ser en un momento dado los malentendidos o los desencuentros. Y no solamente hay un mexicano, hay muchos mexicanos. No es lo mismo leer a la chapaneca Rosario Castellano que leer al nacido en la colonia Roma de México José Emilio Pacheco. Pero igualmente yo hablo con acento andaluz, nacida en Sevilla. Aquí está José Antonio Pérez Bogui, nacido en Huelva, catedrático de esta universidad. Nuestro acento, nuestros giros, nuestro vocabulario realmente también tiene unos giros que no son los de todos los españoles peninsulares, digamos así. Eso es una riqueza incuestionable. Creo que por ahí va. Andrés Neumann lo definió en un precioso artículo, también porque él desde los 14 años estuvo en Argentina, luego se vino a vivir a Granada. El escritor hispano-argentino Andrés Neumann, cuando habla de la frontera como la lengua como frontera y pasaje, en un capítulo que titula así, la lengua como frontera y pasaje que pueden conseguir en las redes sin ningún problema. La lengua puede ser frontera si nos empeñamos precisamente en no disfrutar o del retruécano o del doble sentido o reivindicar el humor o acercarse al otro o hacerlo un instrumento de tolerancia, como es lo que él reivindica, pasaje, no frontera, y se puede convertir en ese momento o en prejuicio o en juego. Pues bueno, yo reivindico como Andrés Neumann y como Iwasaki desde Palabras primas, que somos primos hermanos, y eso significa que tenemos relaciones de familia. Mantenemos la especificidad si queremos, pero eso es una riqueza y un orgullo, más que cualquier otra cosa.
Sí, efectivamente es una riqueza, es algo de lo que la lengua española puede presumir, ¿no? La gran variedad que hay, siendo la misma lengua, ¿no? Porque en lo sustancial es la misma lengua. Y a mí, bueno, me parece un disparate el doblaje o el subtitulado por muchas razones, ¿no? Pero si algo me interesa a mí de la lengua mexicana es esa gran expresividad que tiene, esa cantidad de dichos, de coletillas, de expresiones que muchas veces realmente no significan nada, sino que expresan emociones o sentimientos, estados de ánimo, etcétera. Y también me gusta mucho que no tienen ningún problema para crear neologismos constantemente, ¿no? Y convertir sustantivos en verbos y todo eso. A mí eso me parece maravilloso y me gustaría que el español de España también tuviera esa posibilidad, ¿no? A mí que me gusta mucho crear neologismos, pues enseguida tengo a alguien al lado que me dice, eso no se dice, eso está mal, parece mentira que seas un filólogo. Bueno, os echo mucho de menos eso. Y hablando de anécdotas que tienen que ver con esto, con estos malentendidos, si no recuerdo mal, cuando se fue a publicar En busca de Clinsor, la editorial te pidió, ¿no? que suprimieras muchos mexicanismos, y tú te negaste, ¿no? Bueno, hiciste algunas concesiones, ¿no? Por eso de negociar y no perderlo todo, pero eso, quitar los mexicanismos, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ese es el premio Biblioteca Breve, es un premio que tiene una tradición latinoamericana enorme, ¿cómo se les puede ocurrir eso, ¿no? Y luego otra anécdota personal, y es que una de mis novelas se publicó en México, una novela sobre la vida de Cervantes, y me dijeron, bueno, como se va a publicar en México, tienes que quitar todas las formas del verbo coger. Y menudo problema, ¿no? A mí me resultó, yo sudé tinta, ¿no? Nunca mejor dicho, para buscar un equivalente, porque a veces para mí no lo hay, ¿no? Tomar, agarrar, ¿no? Pero es que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues tuve también que quitar todas esas palabras, ¿no? Y sustituirlas por sinónimos que no acababan de decir lo que yo quería decir, ¿no? Y recuerdo que cada vez que voy a México y estoy con gente que no conozco mucho, con la que no tengo confianza, pues siempre me estoy diciendo mentalmente, no digas coger, no digas coger, no digas coger. Y al final acabo diciendo coger en el momento más inoportuno, ¿no? La última vez, hace año y medio, fui un día a un centro comercial a comprarle algo a mi hija y tal, y vi algo y le dije a la dependienta, quiero eso. Y entonces la dependienta era muy bajita y no llegaba, ¿no? Y voy yo y le digo, ¿quieres que te lo coja? Y le digo, lo siento, perdona, se me ha escapado, no quería decir coger, digo, no quería decir joder. Y así te dije, bueno, lo mejor es que no le compré nada a mi hija, o lo compré en otro sitio, ¿no? Que aquí ya te conocen. De modo que eso, viva esa pluralidad, esa variedad, y que en este caso reciente pues ha llevado a cosas tan ridículas como poner, en vez de enojar, enfadar, como si un español no supiera lo que significa el verbo enojar. Desde luego, si no sabe lo que significa enojar, no va a ir a ver esa película. Eso estoy completamente seguro, ¿no? Por cierto, una gran película, todo hay que decirlo, ¿no? Una película, ya me gustaría a mí que en España se hicieran películas así, ¿no? Una película tremendamente lírica, es curioso, una película muy naturalista, empezando por el blanco y negro, tiene una gran nitidez y todo es muy naturalista, incluso hay secuencias en las que vemos como la de créditos y otras, las tareas domésticas, ¿no? de la protagonista, ¿no? Deteniéndose en ellas, ¿no? Incluso mostrándonos esa monotonía de esa vida de servidumbre, pero al mismo tiempo es una película llena de lirismo, ¿no? Yo creo que es una muestra perfecta de eso que se podría llamar cine lírico, y en buena parte está en el lenguaje, ¿no? Y en esa naturalidad expresiva que obviamente si sigues el subtitulado se pierde completamente, y además sin necesidad alguna, porque aunque no entendieras alguna palabra, es más lo que pierdes en el subtitulado que lo que puedas ganar
a la hora de entender eso, que el contexto basta, y el contexto en este caso está en la propia película para entender qué es lo que ahí se dice, e incluso para enriquecer el idioma, ¿no? Todas esas coletillas que son maravillosas, ¿no? Y que nosotros no tenemos. Otra anécdota que recuerdo con esto de los equívocos, una vez que coincidimos Volpi y yo en Ciudad de México, me llevaron a la Plaza Garibaldi, después de muchos tequilas, muchas cervezas, acabamos en Garibaldi y fuimos a un bar y estuvimos bebiendo, y una de las chicas que iba con nosotros me dice: ¿quieres unos toques? Y yo le dije: venga, pensando que era algo de comer, ¿no? Toques, tacos, nachos, algo por ahí, ¿no? Y luego resultó que no era eso, sino, no sé si, bueno, muchos saben, ¿no?, a lo que me refiero. Pero yo no lo sabía en ese momento, no sabía que se decía así, ¿no? Y te dan una descarga eléctrica que encima cuando estás bien cargado de alcohol, pues bueno, resulta entre placentera y dolorosa, y fue una situación muy, muy divertida, ¿no? Yo solo complementando, Alfonso Cuarón es exalumno de la Universidad Nacional, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y precisamente por eso en esta muestra de audiovisual que estamos presentando esta semana, no solamente va a estar la proyección de Roma aquí en la Universidad de Salamanca, sino también una primicia que es la primera y hasta ahora única vez que se proyectará en España en su conjunto, la ópera prima que Alfonso Cuarón hizo mientras estudiaba en el CUEC. Esa vamos a pasarla en este ciclo aquí en la universidad. Es algo que realmente les recomiendo porque es muy notable, no se ha visto nunca en España. Alfonso nos permitió que se pasara tanto esa como Roma aquí en este ciclo. O sea, parte justo de querer mostrar esta riqueza de la universidad tenía que ver también, por ejemplo, este vínculo de Alfonso Cuarón con la universidad. Decir también que buena parte de los autores que Paqui mencionaba, y muchísimos autores mexicanos, los van a encontrar también en Descarga Cultura UNAM, que son esta serie de módulos que hemos estado instalando aquí en la universidad a lo largo de estos días, y donde ustedes van a poder encontrar una enorme cantidad, no solamente de textos, sino también de audios y de videos de escritores mexicanos, pero también muchísimas otras cosas vinculadas con la cultura mexicana, que de pronto, gracias a esta oportunidad de tener esta semana de la UNAM en Salamanca, va a permitir ese acceso para todos los estudiantes y académicos de la universidad. Nomás voy a hacer un último chiste relacionado con Roma. Yo me preguntaba mientras la iba viendo, ¿quién es el traductor del español de México al español de España? O sea, si alguien se forma como traductor de una lengua a la otra. Era muy extraño. Una de las sustituciones que venían, y esas se las voy a decir por si no lo sabían, hay un momento en el que los niños en Roma comen una golosina llamada gansitos. Los gansitos, dícese de un pastelillo, ¿no?, relleno de crema y cubierto con chocolate, que los niños mexicanos suelen comer congelados. No es que sea muy bueno, pero es algo que todos los niños comen. En la traducción, seguramente este traductor no era mexicano, entonces no sabía lo que era un gansito, y lo tradujo como ganchitos. El problema es que los ganchitos son salados. Es decir, al traducirlo, lo cambió completamente por otra cosa. Nada, muchísimas gracias. La verdad que podríamos estar hablando bastante tiempo, seguramente sin aburrirnos y con otros temas de actualidad, pero llegamos a las 2 de la tarde y tenemos que poner fin a esta charla tan amena. Muchísimas gracias, Paqui, por compartir estos momentos, este minuto. Jorge Volpi, bienvenido de nuevo a la universidad. Muchísimas gracias por esta charla, y Luis, es un placer siempre charlar contigo. Ustedes, muchísimas gracias por haber asistido. Felicidades, yo creo, a la Universidad de Salamanca y a la Universidad Autónoma de México, representado en este caso por el rector Graue, por el vicerrector de Relaciones Internacionales y por la vicesecretaria general, por esta iniciativa de poner en común y de dar a conocer las actividades que se hacen en ambas universidades. La actividad continúa hasta el próximo lunes. Y nada, muchísimas gracias a todos, y con ellos, como les van a tener por aquí estos próximos días, pues pueden charlar en cualquier momento y solucionar o hablar con ellos de cualquier duda. Muchísimas gracias.